Sí, muy buenos días, muy buenos días, Jimmy. Muchas gracias por la Muchas gracias. invitación. Estoy a las Muy órdenes amable. para Muy para toda amable. la teleaudiencia. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con una consulta que es de lo más reciente. Aparentemente el precio del petróleo sigue bajando y no sé si ya se puso en niveles inferiores a lo que estaba presupuestado. Hoy, ¿cómo amanece este tema, Nelson? Bueno, el día de hoy, justamente en la madrugada, se llegó a un acuerdo de 90 días de pausa en la guerra arancelaria que tiene Estados Unidos con China, lo que dio una subida del 3% justamente del crudo, aproximadamente Ujú. 63 dólares y medio, pero lastimosamente eso es del WTI. Si al Ecuador está presupuestado con el presupuesto prorrogado, está en 64.7, no nos alcanza, ya que el precio que está actualmente es menos del castigo y por ende seguimos bajo esa brecha que le haría falta al país para financiar. Justamente el día de hoy en la mañana, en un medio de la ciudad de Quito, de digital, aparece que el Ecuador está con un déficit de 8.000 millones de dólares. No se está tomando en cuenta todavía los 2.000 millones de dólares que se le debe a Chevron, así que estaría en un déficit de 10.000 millones de dólares. Cuestión difícil de financiar si no mejoran los precios de petróleo y si Ecuador no toma la decisión ya tan necesaria de abrir puertas y ventanas a la inversión internacional, a los capitales frescos para explotar nuestras reservas e incluso, como están haciendo otros países, están reactivando pozos que estaban cerrados, pero aquí desgraciadamente cada vez que viene una inversión de afuera, lo que más encuentra en el camino son cortapisas que arrancan desde las mismas esferas de Petroecuador y sus alrededores, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante esta situación tan sensible? Mire, justamente eso es lo triste. También en otro medio de Ecuador se habla del campo amistad, solo se utiliza el 30% y el mismo Ujú. gobierno ordena que se importe gas para poder utilizar las termomachala para la época de estiaje, para no tener apagones. Lastimosamente nadie da la orden necesaria para incrementar producción y como bien dice el título de la entrevista, ¿por qué debemos hacerlo? Mire, el tema de Vaca Muerta en Argentina, el tema de Brasil, van a entrar 10.000 millones de dólares en inversión extranjera, el mismo hecho de que tenga este momento Colombia 110 taladros perforando al mismo tiempo para mantener la producción de 800.000 barriles, México reactivando los pozos cerrados, la OXY acaba de descubrir un mega yacimiento en Perú, lo que le va a volver un país petrolero. Nigeria acaba de recibir una inversión de 1.500 millones de dólares para incrementar la producción. Todo eso se le ha ofrecido al Ecuador. Lastimosamente en el Ecuador no ha habido una respuesta positiva justamente para la inversión extranjera, que eso incluso ayuda a las empresas nacionales de servicios a desarrollarse. Esta alerta se ha venido dando desde hace 2 años. Es lamentable y lo digo como ex militar, como oficial de la Reserva Militar Ecuatoriana, es sumamente triste lo que pasó en una zona como Ujú. Orellana y Sucumbíos. Se les ha venido advirtiendo que la falta de estas inversiones Ujú. petroleras y mineras al no Claro. tener un catastro hace que se abandonen esas zonas y lo más apetecido por estos grupos irregulares es entrar a campamentos abandonados petroleros para hacer sus bases. Ya se Claro. les dijo, a la misma canciller se le expresó, lastimosamente no se ha tomado acciones y si no hay inversión justamente se van abandonando zonas que ahora están a la deriva y básicamente pasan estas desgracias que son muy, muy lamentables para el Ecuador. Justo Nelson estaba comentando, hizo un comentario al vuelo de que parecía mentira que mientras la minería ilegal va ocupando espacios, nosotros como país mezquinamos la posibilidad de que haya inversión internacional por intereses políticos, económicos, incluso de algún sector que un poco malentiende lo que es defender el ambiente, ¿no? Y son estos intereses lo que han hecho, desgraciadamente, que cada vez que el gobierno o los gobiernos hayan querido impulsar una inversión, un proyecto de grandes inversiones internacionales, se lo frena en el camino. El problema es dónde está ese nudo que nos impide darle paso a la inversión internacional. Mire, empecemos por la misma prensa. El señor Carlos Vera habló en una entrevista de empresas
fantasma, que eran en países que eran, digamos que estaban estafando al Ecuador. Y la misma Petroecuador ha tratado de sacar ahorita un concurso de 110 millones de dólares para perforar Sinopec, me estoy refiriendo a Sinopec. Hay que empezar por una prensa seria que permita justamente esta información de la fuente, de las mismas empresas, y no se generen estas noticias falsas que espantan a las empresas. El hecho de tener seguridad jurídica es el otro aspecto importante, tener una seguridad jurídica, que todo lo que se ofrece en estas giras internacionales, luego vengan los inversionistas a tratar de invertir en el Ecuador y luego ni le reciban. Y le hablo de una empresa de servicios que en este momento está ofreciendo 200 millones de dólares de perforación para Petroecuador y la ministra ni le recibe. Ahora, con el contexto justamente que estamos conversando, si no comenzamos a ser serios en la inversión internacional, muy difícil que entren en el Ecuador los 40 mil millones de dólares ofrecidos por el mismo gobierno y una oferta de campaña que se tiene justamente en el plan 2024-2025 de subir la producción nacional a 550 mil barriles. Entonces, si uno no es serio en eso, difícil que entre la inversión al Estado. Ahora, la delegación de campos es sumamente importante, ya que conocemos el estado del Petroecuador, sumamente difícil. He escuchado a muchos analistas de que no se invierta, pero las delegaciones de Estado a Estado en este momento son las más factibles. La misma Sinopec, el dinero que se iba a invertir en Ecuador de los 2.500 millones de dólares, se le llevó a invertir a Arabia Saudita, a Aramco. Entonces, ese tipo de contradicciones no pueden pasar en un país que tiene recursos, se está muriendo de hambre y todo se está importando. Hay que recordar también, Nelson, que Ecuador tiene todavía, gracias a Dios, muy sólidas reservas de petróleo y de gas, ¿no? Es decir, riqueza hay, estamos caminando sobre la riqueza. Por eso siempre digo, somos los hombres más ricos del cementerio. Así es de sencillo, o sea, la gente muere constantemente, no todos son por narcotráfico, también hay mucha pobreza, hay mucho trabajo informal y lastimosamente no se hace nada por activar a una industria que derrama liquidez en el sistema nacional financiero. Lastimosamente el Ecuador, por las mismas palabras del gobierno, lava más dinero de lo que se exporta petróleo y se compra más derivados de lo que se produce, y eso realmente hace daño a la industria nacional, a las inversiones, y bueno, es público lo que pasa en el Ecuador. Mire cómo Colombia trata de mantener la producción justamente para mantener esta liquidez que necesita el Estado para poder tener sobre todo independencia energética, que da la independencia financiera. Yo tuve la fortuna de reunirme con un colega de MIT en Boston, en la ciudad de Washington, perdón. Él es el secretario actual de Energía de Estados Unidos y él dijo, si no tenemos independencia energética, muy difícil tener la independencia financiera. ¿Por qué? Porque el mundo actual, como se está manejando, depende del costo de la energía. Entre más barato sea, entre menos subsidios tenga, mucho mejor y más sanas las economías transparentes que permitan justamente tener todo lo que necesita una economía, que es ser independiente y no estar dependiente de créditos constantemente y pagando deudas con interés, y a través de más deudas seguir pagando ese interés. Y todo está basado en la energía. Dentro del tema geopolítico hay que ver este momento cómo va a ser la visita del presidente Trump, que se dará mañana a la región más rica de energía del planeta, Arabia, Emiratos Árabes, para saber en cuánto se va a fijar el precio del crudo, ya que el target del presidente Trump es llevarlo a $50 del barril. Eso sí completaría la desgracia del Ecuador, ya que el presupuesto sigue en 64.5, mientras si llegamos a un WTI de 50 casi estaríamos hablando de 2.500 a 3.000 millones de dólares más de pérdida del Ecuador. No sé qué reformas fiscales se tienen que hacer, ya que lastimosamente el Ecuador está acostumbrado a subir impuestos para financiar esos déficits, lo que retrae más la economía del Ecuador y genera un decrecimiento. Sí, ya le voy a dar paso a Gustavo, pero una reflexión en esta parte de la entrevista. Si no entendemos que en Ecuador hay que hacer lo que está haciendo el mundo, que es explotar las reservas, apostar al petróleo y al gas, si no producimos derivados nosotros, ¿cómo vamos a soñar con la disminución de los subsidios? Hay que producir nuestro propio combustible para no depender de las importaciones, y eso es un ganar-ganar para el Estado, porque ya no hay que pagar subsidios. No parece ni siquiera tan difícil, ¿no? ¿Cómo cuesta que entendamos
entiendan los que se oponen a estos temas lo sencillo que es analizar la realidad del Ecuador. Para el funcionario público y toda la infraestructura de mafia que existe, es más fácil importar. Claro. Delegar un campo termina siendo juzgado por la Contraloría General del Estado, que termina dañando estos procesos por personas que no entienden, así que termina siendo más fácil importar para un funcionario público que meterse en un proceso que realmente demanda una parte técnica que será juzgada por instituciones que muchas veces uno termina siendo perseguido. ¿Qué tal, ingeniero? Le saluda Gustavo Espinosa. Usted tocó un tema al inicio de esta entrevista aquí en Un Café con JJ que me despertó mucho interés porque yo logré conocer en el bloque 15 lo que explotaba la Occidental Petroleum en su momento hasta el 2006, que se le rescindió el contrato en el gobierno de Alfredo Palacio y luego nos demandó en arbitraje internacional. Me despertó la curiosidad, le decía, porque usted dice que la misma Oxy del lado peruano descubrió un gran yacimiento, me imagino por exploración. ¿No será ahí al ladito del bloque 15 del que sacamos a la Oxy? Tengo esa curiosidad. Mire, el Ecuador es tan rico de petróleo que no lo explota, que al no tener fronteras en el subsuelo, simplemente con las nuevas tecnologías de racimo, de alta tienen unos brazos como pulpo que van por el subsuelo, ingeniero. Así lo hacía la Oxy, sacaba petróleo de debajo de la laguna de Limoncocha sin contaminarla. Efectivamente, y mire, y todo se está poniendo al lado de Talara, que es el yacimiento del bloque 6, que es Amistad. Se está poniendo plataformas frente a lo que es el Yasuní-Teté, que lastimosamente el Ecuador, por ignorancia, por noticias falsas, cerró un campo productivo que nos podría dar 200,000 barriles. Lastimosamente, esa falta de pragmatismo, esa polarización en el Ecuador, no hay un plan efectivo que permite ejecutarse, ya que el plan de incremento de producción se le ha dado hace mucho tiempo. Incluso yo me acuerdo que se le pasó al ministerio en diciembre de 2023 para incrementar a 200,000 barriles más la producción, 11,000 millones de dólares en inversión, y hasta ahora no ha salido un solo proceso. Y los países beneficiados son los fronterizos, que realmente están aprovechando esa riqueza, y es el caso específico de Perú. Y les felicito porque ellos realmente están en la tendencia mundial de utilizar el petróleo para tener independencia energética y no están soñando con las costosas energías renovables. Me voy a Israel, un país respetable, le quiero mucho, pero las energías renovables son altamente costosas, se demoran mucho y realmente los países están descartando. Y todos los países que tienen reservas petroleras están incrementando la producción para poder tener energía barata, sobre todo ante la demanda tan fuerte que se viene por el tema de la digitalización. Así que si lo está haciendo Perú, qué bueno por ellos. Realmente nosotros no tenemos nada que reclamar porque no hemos hecho ni una sola acción, y Oxy, como está en mi cuenta de X, acaba de descubrir un mega yacimiento que le volvería a Perú un país petrolero y además minero, que tiene un portafolio de inversión para este año de 60,000 millones de dólares en inversión minera. Y lo mismo ocurre con el gas del Golfo de Guayaquil, ingeniero. Efectivamente, el reportaje del Universo el día de hoy es sumamente claro. Tenemos el potencial, no se ha logrado licitar el campo, va casi 4 veces que se ha caído ese concurso y lastimosamente solo se aprovecha el 30% de ese gas, y aparte se ordena y se estimula la importación de gas. O sea, es de locos, y realmente la reforma que se tiene que hacer en el país, yo creo que va a tener que ser enfocada a incrementar impuestos para poder sustituir los ingresos que se está dejando de percibir por el petróleo. Esperemos la ministra de Finanzas, que es miembro del COL, entienda la situación tan grave, porque no todos los organismos multilaterales le van a prestar dinero. El movimiento inteligente del presidente Milei, sin entrar en la política, fue justamente activar Vaca Muerta para tener yacimientos, que es el colateral de pago del préstamo de 20,000 millones de dólares que se le dio. Si la ministra no entiende que los colaterales son las reservas de gas, petróleo, que incluso quemamos el gas, 200 megawatts de gas que se queman, 500 millones de dólares al año en gas, se desaprovechan. Si no comienza a optimizar, simplemente el Ecuador seguirá en esta... Yo una vez pregunté eso, ingeniero, a un experto, ¿no? A veces en las entrevistas llamamos expertos y obtenemos unas respuestas
aparentemente ilógicas, sin ser expertos tampoco, pero yo pregunté sobre por qué se queman estas chimeneas, ¿cómo le llaman? En los mecheros, y se me rió. Son 500 millones de dólares anuales que se queman, ingeniero. Tanto, sí. Así es, efectivamente. Entonces, mire, por ejemplo, lo del bloque Sacha, voy a volver. Ahí había, dentro de la oferta, había la propuesta de los mecheros transformarlos de energía para que los campos sean autosustentables y las ciudades alrededor de los campos. Y eso realmente, ahora, por ejemplo, con el tema del petróleo, ahora usted con el petróleo, el crudo caliente que está bajo tierra, pues permite justamente hacer geotermia. Es energía. Pero si no hay un plan nacional de electrificación, si no hay una estrategia nacional enfocada con un profesional en el Ministerio de Energía, lastimosamente todos son sueños y tiros al aire. Y si no ponemos profesionales que conozcan e integren el sistema energético nacional, pues simplemente lo que se tenía seguirá degenerándose, no habrá mantenimientos y la obsolescencia de toda la infraestructura terminará pagando el Ecuador altos costos con apagones, con estas ineficiencias, con apagones de la refinería, toca seguir importando y el dinero sigue saliendo. Y luego la gente no se entiende por qué le siguen subiendo los impuestos, por qué se retrae la economía. Es justamente porque el Ecuador no está funcionando a la par de cómo funciona el mundo, es a través de la buena administración de la energía. Repito, no lo digo yo creo que el secretario de Energía de Estados Unidos es un experto, síganle a él, escúchenle a él y miren cómo está Estados Unidos buscando la competitividad internacional. Síganle a lo que está haciendo Colombia, a pesar de que es un gobierno de izquierda, le apuesta a una energía delegando a privados que permitan justamente una buena administración, un buen mantenimiento de facilidades. Síganle a Perú, que está incrementando producción petrolera, que está facilitando el incremento de producción de gas. Y eso realmente duele porque el Ecuador tiene las reservas necesarias, pero el problema de la politización en el sistema energético está haciendo un daño terrible que realmente hace que cada día tengamos que rezar por saber que no va a haber un apagón y que no nos maten, porque lastimosamente si no se apuesta a estas industrias, el nivel de pobreza sigue incrementándose. Gracias al ingeniero Nelson Baldeón, consultor en temas energéticos, al quien le reconocemos su importante aporte informativo. Un abrazo, Nelson, muchas gracias. Un feliz día, muchas gracias por el tiempo. Hasta luego. Cómo no, gracias.